Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque, si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es él mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Le replicaron: Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. En este día la palabra de Dios nos presenta dos momentos luminosos que nos hablan de la mirada de Dios y de nuestra identidad como hijos de la luz. Por un lado, la unción de David, el pastorcillo elegido por Dios. Por otro, la exhortación de Pablo a vivir como hijos de la luz en medio de las tinieblas del mundo. En el libro de Samuel, contemplamos una escena decisiva en la historia de Israel. El profeta Samuel es enviado por Dios a Belén, a la casa de Jesé, para ungir al futuro rey. Dios ha rechazado a Saúl y busca un hombre según su corazón. Samuel llega con su cuerno de aceite, listo para la unción. Cuando ve a Eliab, el hijo mayor, imponente y de buena presencia,
Samuel piensa, este es, sin duda, el que voy a ungir. Es la reacción natural del hombre, que se deja impresionar por las apariencias, por la estatura, por el aspecto físico. Pero Dios interviene para corregir su mirada. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Y revela el criterio divino, radicalmente diferente al humano. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Esta frase es una de las más importantes de toda la Escritura. Dios no mira lo que nosotros miramos. No le importa la apariencia externa, el prestigio, la fuerza, la belleza física. Dios mira el corazón, lo más profundo, lo que realmente somos. Su elección no se basa en méritos visibles, sino en el misterio interior que solo Él conoce. Pasan 7 hijos de Jesé, y ninguno es elegido. Samuel pregunta si hay más. Jesé menciona al más pequeño, que está cuidando el rebaño. El pastorcillo, el olvidado, el que no había sido considerado digno de presentarse, es traído. Y cuando llega, Dios dice, levántate y úngelo, porque este es. David, el menor, el pastor, el de buena presencia pero sobre todo de buen corazón, es ungido. Y desde ese día, el Espíritu del Señor estuvo con David. La unción no es un rito vacío, es comunicación del Espíritu, es capacitación divina para la misión. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos aplica esta misma verdad a nuestra vida cristiana. Nos recuerda lo que éramos. En otro tiempo ustedes fueron tinieblas. No es que vivieran en tinieblas, sino que eran tinieblas. Su ser estaba identificado con la oscuridad del pecado, de la ignorancia de Dios, de la vida alejada de Él. Pero ahora, unidos al Señor, son luz. El cambio no es solo de situación, sino de identidad. Por la unión con Cristo, que es la luz del mundo, los creyentes se convierten en luz. No tienen luz propia, sino reflejada, participada, pero real. Por eso, Pablo exhorta, vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. La identidad recibida debe traducirse en conducta. Los hijos de la luz deben vivir de acuerdo con su nueva naturaleza. Y los frutos de la luz son concretos: bondad, santidad y verdad. La bondad es la benevolencia activa hacia los demás. La santidad es la vida consagrada a Dios, separada del mal. La verdad es la autenticidad, la transparencia, la coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Pablo advierte contra las obras de las tinieblas, que son estériles, que no dan fruto de vida eterna. Y llama a reprenderlas abiertamente, no por un espíritu de condena, sino para que, al ser expuestas a la luz, queden claras y puedan ser abandonadas. La luz tiene poder para iluminar, para revelar, para transformar. Y concluye con una cita que es un himno bautismal. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Es un llamado a salir del sueño de la indiferencia, de la muerte del pecado, para vivir en la luz de Cristo. El bautismo es ese despertar, esa resurrección, ese paso de las tinieblas a la luz admirable. En este día el Evangelio nos presenta uno de los relatos más hermosos y profundos de todo el Nuevo Testamento. Es la historia del ciego de nacimiento, un hombre que pasa de las tinieblas físicas a la luz, y de la ignorancia espiritual a la fe plena en Jesús. Es un relato que nos habla de la acción de Dios, de la ceguera de los que creen ver, y del progresivo descubrimiento de la identidad de Jesús. El relato comienza con una acción sorprendente de Jesús. Ve a un ciego de nacimiento, hace lodo con su saliva, se lo pone en los ojos y le ordena, ve a lavarte en la piscina de Siloé. El evangelista nos aclara el significado del nombre. Siloé significa enviado. El ciego recibe la orden de ir al enviado, es decir, a Jesús mismo. Pero en un primer momento, el gesto parece extraño, incluso desconcertante. ¿Por qué Jesús usa lodo? ¿Por qué no lo cura simplemente con una palabra? El lodo nos recuerda la creación del hombre en el Génesis, cuando Dios formó al hombre del barro. Jesús, el nuevo creador, está realizando una nueva creación. El ciego de nacimiento, que nunca ha visto la luz, va a ser recreado, va a nacer a la luz. El ciego obedece.
Va, se lava y vuelve viendo. Su obediencia sencilla es el camino de la curación. No cuestiona, no exige explicaciones, simplemente hace lo que Jesús le dice. Y el milagro se produce. A partir de aquí, se desarrolla un drama en varios actos. Los vecinos discuten sobre su identidad. Unos dicen que es el mismo ciego, otros, que es alguien que se le parece. Él tiene que afirmar, yo soy. Es la primera confesión de su nueva identidad. Ya no es el ciego que pedía limosna, es un hombre que ve, un testigo de la acción de Jesús. Llevan al hombre ante los fariseos. Y aquí comienza el conflicto. Es sábado, y Jesús ha hecho lodo, un trabajo prohibido por la interpretación estricta de la ley. Los fariseos se dividen. Unos dicen que Jesús no puede venir de Dios porque no guarda el sábado. Otros argumentan que un pecador no puede hacer tales prodigios. El debate se centra en Jesús, no en el milagro. La evidencia del ciego curado está ahí, pero ellos prefieren discutir sobre la observancia de la ley. Interrogan al hombre una y otra vez. Él responde con sencillez, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. No sabe mucho de Jesús, pero sabe lo que ha experimentado. Su testimonio es imparable. Cuando le preguntan qué piensa de Jesús, responde, que es un profeta. Es su segundo paso en la fe, de beneficiario del milagro a reconocer a Jesús como enviado de Dios. Los fariseos, en su ceguera espiritual, intentan desacreditarlo. Llaman a sus padres, que confirman que es su hijo y que nació ciego, pero que no saben cómo ha recuperado la vista. Los padres tienen miedo, y eluden la responsabilidad. El hombre, en cambio, no se deja intimidar. Cuando los fariseos insisten, él les da una lección de teología. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es fiel y cumple su voluntad, a ese lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Su lógica es impecable. Los fariseos, furiosos, lo insultan y lo echan fuera. Lo excomulgan por ser fiel a la verdad. Jesús se entera de que lo han echado fuera. Y va a buscarlo. Este detalle es conmovedor. El que ha sido expulsado por los líderes religiosos es buscado por Jesús. Encuentra al hombre y le hace la pregunta decisiva, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre responde con una disponibilidad total. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Quiere creer, solo necesita saber quién es. Jesús se revela, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. El hombre no duda. Inmediatamente proclama, creo, Señor. Y se postra y lo adora. Es el tercer paso de su fe. De beneficiario, a profeta, a adorador. Ha llegado a la plenitud. Hermanos, este relato es un espejo de nuestro propio camino de fe. Todos hemos nacido ciegos, ciegos por el pecado, ciegos para la verdad de Dios. Jesús pasa a nuestro lado, nos unge con el barro de su humanidad y nos envía a la fuente del enviado, al bautismo, donde recibimos la luz. Pero la curación no es automática. Requiere nuestra obediencia, nuestra disposición a ir y lavarnos. Una vez que hemos recibido la luz, estamos llamados a dar testimonio. Como el ciego, debemos decir lo que sabemos, lo que hemos experimentado. Nuestro testimonio encontrará oposición, incomprensión, incluso persecución. Los fariseos de todos los tiempos intentarán silenciarnos, desacreditarnos, expulsarnos. Pero nosotros, como el ciego, debemos mantenernos firmes en la verdad, aunque nos quedemos solos. Y lo más hermoso, Jesús no nos abandona. Cuando somos expulsados por el mundo, Él nos busca. Nos encuentra, se nos revela más plenamente, y nos lleva a la adoración. El camino de la fe es un camino de encuentros cada vez más profundos con el Señor, que culmina en la adoración, en el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Que el Señor nos conceda la sencillez del ciego, para obedecer sin cuestionar, para testimoniar sin miedo, para reconocer a Jesús cuando se nos revela. Y que, como Él, podamos postrarnos y adorar, diciendo desde lo más hondo, creo, Señor.